Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. El amanecer apenas se asomaba mientras yo, Isen, un joven de 21 años, me encontraba perdido en mis pensamientos, mirando a través de la ventana besada por la escarcha de nuestro hogar familiar, pequeño pero acogedor. La quietud de la mañana contrastaba marcadamente con el caos que pronto se desataría, una rutina diaria en una casa bulliciosa con 4 hermanos, cada uno con sus desafíos únicos. Mi vida, entrelazada con la de ellos, era la historia de ser el diferente, el único hijo no tocado por el pincel de la discapacidad que pintaba las vidas de mis hermanos en tonos de cuidado y atención constantes. El peso de sus necesidades proyectaba una larga sombra, bajo la cual aprendí a caminar suavemente, haciéndome más pequeño, menos notorio, menos todo. Isen, madrugaste. La voz de papá rompió el silencio, su presencia acompañada por el sonido familiar de su bastón golpeando contra el suelo de madera. Solo pensando, papá, respondí, mi mirada aún fija en el exterior, donde el mundo parecía extenderse amplio e interminable, un marcado contraste con los confines de mi realidad. Siempre fuiste el más callado, rió él, un sonido que contenía un atisbo de tristeza, quizás un reconocimiento de las silenciosas batallas que libraba a diario. A medida que el día se desarrollaba, la casa cobraba vida, una sinfonía de sonidos que iban desde los suaves murmullos de mi madre calmado a mi hermana menor, Lily, hasta las demandas más fuertes y persistentes de mis otros hermanos. En medio de esto, flotaba como un fantasma, mi presencia apenas registrada. Isen, ¿podrías ayudar a Alex con su desayuno? La voz de mamá me alcanzó justo cuando estaba a punto de salir a tomar un poco de aire fresco. Claro, mamá, respondí automáticamente, mis propios planes desvaneciéndose en el fondo mientras me dirigía a asistir a Alex, cuyo mundo era un laberinto de necesidades complejas que había aprendido a navegar con una paciencia que no sabía que poseía. El desayuno fue un torbellino, un caótico baile de cucharas, derrames y sonrisas que orquesté desde un segundo plano, asegurando que todos estuvieran alimentados, limpios y listos para el día. Mi propio hambre palidecía en comparación con la satisfacción de verlos contentos, una pequeña victoria en el gran esquema de nuestras vidas. Fue en estos momentos, en medio del caos y el cuidado, que me sentí a la vez indispensable e invisible. Mi familia dependía de mí, pero en sus ojos, yo era el telón de fondo constante e inmarcesible ante las narrativas más apremiantes de las vidas de mis hermanos. Más tarde ese día, mientras me sentaba bajo la sombra de un viejo roble en nuestro patio trasero, mi amigo Jack me encontró, su llegada un respiro bienvenido de mis pensamientos. Isen, tío, siempre estás atrapado en este lugar. Sal con nosotros esta noche, sí. Hay todo un mundo allá afuera, Jack instó, sus palabras resonando con mi propio anhelo por algo más allá de estas vallas. Desearía poder, Jack. Sabes que no puedo dejarlos, respondí, el peso de mis responsabilidades anclándome firmemente al suelo. Pero siempre es por ellos. ¿Y lo que tú quieres? Y los sueños de Isen, presionó, su frustración siendo un espejo de la mía. No es tan simple, suspiré, la complejidad de la dinámica familiar un enredo que había dejado de intentar deshacer hace mucho. Al caer el sol, pintando el cielo de tonos de naranja y rosa, ayudé a mis hermanos a acostarse, sus necesidades tan variadas por la noche como lo eran durante el día. La casa se tranquilizó, y me encontré una vez más en la ventana, mirando hacia la noche, donde las estrellas parpadeaban como sueños distantes apenas fuera de alcance. En la quietud, reflexioné sobre los caminos no tomados, las oportunidades perdidas y la vida que viví en las sombras de las necesidades de mis hermanos. Era una vida de sacrificios silenciosos, luchas no expresadas y un amor sin límites. Y a medida que la noche se profundizaba, me di cuenta de que, aunque podría haber crecido desapercibido, dentro de mí ardía una tranquila determinación de encontrar mi lugar en el vasto mundo inexplorado más allá de los confines de nuestro hogar familiar. Mi historia, aunque tejida con hilos de invisibilidad, era mía para contar, y tal vez, algún día, mía para cambiar. Los primeros rayos de sol aún no habían perforado el horizonte cuando el sonido de mi alarma cortó el silencio de mi habitación, un recordatorio contundente de que otro día de rutina y responsabilidad me esperaba. Apagué la alarma,
mis pensamientos cargados con la anticipación de lo que estaba por venir, un día como cualquier otro, marcado por los sacrificios invisibles y la resignación silenciosa que habían llegado a definir mi existencia. Al prepararme para el día, un sentido de déjà vu me envolvió, cada movimiento una parte bien ensayada de una obra en la que había sido elegido como personaje secundario desde hace tiempo. Sin embargo, en medio de la monotonía, permanecía una chispa de esperanza, un eco tenue de sueños que se negaban a ser silenciados por la cacofonía de las necesidades de mis hermanos. El desayuno fue un asunto apresurado, con mamá y papá navegando el caos matutino con una facilidad practicada que desmentía la corriente subterránea de tensión que corría por nuestro hogar. Fue durante estos momentos de caos controlado que el mundo exterior parecía llamar, un canto de sirena a una vida de posibilidades justo más allá de mi alcance. Ethan, recuerda recoger los comestibles después de la escuela, ¿de acuerdo? Alex necesita ser dejado en su sesión de terapia a las 3, me recordó mamá, su voz una mezcla familiar de gratitud y expectativa. Lo tengo, mamá, le aseguré, mis palabras una respuesta automática a la letanía de tareas que llenaban mis días. Al salir, el aire fresco de la mañana rozó mi piel, un breve respiro de los confines de nuestro hogar. El mundo yacía ante mí, vasto e inexplorado, un contraste marcado con el estrecho camino que recorría diariamente. Fue en mi camino a la escuela donde me encontré con Jack, su presencia un recordatorio del mundo que existía más allá de los muros de responsabilidad que había construido alrededor de mí. Hey, Ethan, hay un concierto en la ciudad este viernes. ¿Te apuntas?, preguntó Jack, su emoción palpable. Un destello de anhelo se encendió dentro de mí, el deseo de traspasar los límites de mi vida y experimentar las efímeras alegrías de la juventud. Sin embargo, incluso mientras la tentación tiraba de mí, la realidad reafirmó su control, sus fríos dedos apretando mi corazón. No puedo, Jack. ¿Sabes cómo están las cosas en casa?, respondí, las palabras saboreando a resignación y oportunidades perdidas. Siempre es algo contigo. Cuando vas a vivir un poco, presionó Jack, su frustración un espejo de la mía. No es que no quiera, Jack. Es solo, complicado, dije, el peso de mis palabras cargado con los sacrificios no dichos que definían mi existencia. A medida que se desarrollaba el día, la sombra de oportunidades perdidas se cernía sobre mí, un recordatorio constante de las elecciones hechas en nombre de otros, elecciones que se habían convertido en las cadenas que me ataban a una vida de resignación silenciosa. Después de la escuela, mientras navegaba por los pasillos de la tienda de comestibles, la lista de ítems que mamá me había dado era una representación tangible de las responsabilidades que me ataban a nuestro hogar. No pude evitar preguntarme sobre las vidas de quienes me rodeaban. ¿Llevaban las mismas cargas? ¿También sentían el aguijón de las oportunidades perdidas? Más tarde, mientras esperaba fuera de la sesión de terapia de Alex, los sonidos de risas y conversaciones de un grupo de adolescentes cercano perforaron la soledad de mi vigilia. Hablaban de planes y sueños, de aventuras y escapadas, sus palabras un amargo recordatorio de la vida que yacía justo más allá de mi alcance. Fue en estos momentos, atrapado entre el deber y el deseo, que el verdadero costo de mis sacrificios se hizo dolorosamente claro. Por cada tarea completada, cada necesidad satisfecha, yacía un mundo de experiencias inexploradas, una miríada de caminos no tomados. Al caer el sol, proyectando largas sombras que se extendían por el suelo, no pude evitar sentir que, en mi dedicación a mi familia, había perdido partes de mí mismo en el camino. Los sueños que una vez había alimentado, los deseos que una vez habían ardido brillantemente dentro de mí, habían sido atenuados por las demandas implacables del cuidado de mis hermanos. Sin embargo, incluso mientras la oscuridad de las oportunidades perdidas amenazaba con engullirme, permanecía una terca chispa de esperanza. Quizás, en algún lugar dentro de los confines de mi existencia, yacía la posibilidad de una vida que era mía para reclamar, una vida definida no por los sacrificios hechos, sino por los sueños perseguidos. Y así, mientras yacía en la cama esa noche, el silencio de la casa un marcado contraste con la agitación dentro de mí, me permití soñar. Imaginar un mundo en el que mis elecciones eran mías, un mundo en el que los caminos no tomados me llamaban con la promesa de aventuras aún por vivir. Pero mientras el sueño me reclamaba, la realidad de mi vida se asentaba a mi alrededor como una manta, pesada con el peso de las responsabilidades y la silenciosa aceptación de las oportunidades perdidas. El sol apenas había asomado por el horizonte,
lanzando un suave resplandor que se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, cuando desperté con un sentido de determinación que se sentía ajeno pero estimulante. Hoy era diferente, lo sentía en mis huesos. Hoy, tomaría una decisión que sería completamente mía. Permanecí en la cama un momento más, dejando que la gravedad de mi decisión me envolviera. Durante años, había permitido que mi vida fuera dictada por las necesidades de mi familia, relegando mis propios deseos y sueños a las sombras. Pero eso se acabó. Hoy, daría un paso hacia la luz. Buenos días, Isen. Te levantaste temprano, observó papá al verme entrar en la cocina, su voz teñida de sorpresa. Día importante por delante, papá, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. A medida que el desayuno se desarrollaba con su cacofonía habitual, me encontré más como observador que como participante, mis pensamientos centrados en los pasos que pronto daría. Isen, ¿puedes llevar a Lily a su cita esta tarde?, mamá preguntó, atrayéndome de nuevo al presente. De hecho, mamá, necesito hablar con ustedes y papá. Es importante, dije, el peso de mi anuncio inminente otorgando gravedad a mis palabras. La habitación quedó en silencio, todas las miradas puestas en mí. Era ahora o nunca. He decidido mudarme, comencé, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. He encontrado un trabajo en la ciudad, y están dispuestos a entrenarme. La reacción fue inmediata y variada. Mamá parecía como si la hubiera abofeteado, mientras que la expresión de papá era indescifrable. Mis hermanos, percibiendo el cambio en la atmósfera, observaban con los ojos muy abiertos. No puedes estar hablando en serio, Isen. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con tus hermanos? La voz de mamá era una mezcla de incredulidad y dolor. Papá, mamá, los quiero más que a nada, pero no puedo quedarme aquí para siempre. Necesito encontrar mi propio camino, expliqué, mi resolución afianzándose con cada palabra. La conversación que siguió fue difícil, una tumultuosa mezcla de emociones que nos dejó a todos agotados. Pero a pesar de todo, mi determinación no flaqueó. Había tomado mi decisión, y no había vuelta atrás. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad mientras me preparaba para mi partida. Empacar mis pocas pertenencias se sintió surrealista, cada artículo un vínculo tangible con la vida que estaba dejando atrás. La mañana de mi partida llegó demasiado rápido, el aire cargado con un sentido de finalidad que pesaba sobre nosotros. Mi familia se reunió para despedirme, sus rostros un complejo tapiz de emociones. Cuídate, Isen, dijo mamá, su voz cargada de lágrimas no derramadas mientras me envolvía en un fuerte abrazo. Lo haré, mamá. Lo prometo, le aseguré, mis propias emociones amenazando con abrumarme. El apretón de manos de papá fue firme, sus ojos encontrándose con los míos en un mensaje silencioso de comprensión y orgullo que me dejó sin palabras. Mientras me alejaba, el paisaje familiar de mi infancia retrocediendo en el espejo retrovisor, sentí una mezcla de miedo y emoción. Estaba dejando atrás todo lo que había conocido, adentrándome en un futuro incierto y enteramente mío. La ciudad se perfilaba en el horizonte, su línea de edificios un contraste marcado con las colinas onduladas y los campos abiertos de caza. Mientras navegaba por las calles abarrotadas, la realidad de mi decisión me envolvía como una capa. Llegué a mi nuevo trabajo, un edificio discreto encajado entre incontables otros, su fachada poco notable pero de alguna manera prometedora. El gerente, un hombre rudo con una actitud directa, me saludó con un breve asentimiento. Isen, ¿verdad? ¿Listo para trabajar?, preguntó, su mirada evaluadora. Sí, señor. Listo como nunca, respondí, mi voz no traicionando ninguna de la energía nerviosa que me recorría. El trabajo era todo lo que había esperado y más. Fui entrenado en habilidades que nunca había imaginado adquirir, cada día un nuevo desafío que probaba mis límites y me impulsaba a crecer. La satisfacción de dominar cada tarea era un bálsamo para mi alma, una confirmación de que había tomado la decisión correcta. A medida que las semanas se convertían en meses, me adaptaba a mi nueva vida con un sentido de maravilla y gratitud. La ciudad, con sus infinitas posibilidades y ritmo frenético, se convirtió en mi nuevo campo de juego, un lugar donde podía explorar, aprender y, lo más importante, ser yo mismo. Me permití pequeños lujos, tratándome a experiencias que solo había soñado en casa. Un PS5 se convirtió en mi compañero en noches solitarias,
mientras que los fines de semana estaban llenos de aventuras y exploraciones con nuevos amigos que no sabían nada de mi pasado. Incluso logré ahorrar lo suficiente para un coche, un símbolo de mi independencia y un recordatorio tangible de lo lejos que había llegado. Cada viaje era una celebración, una vuelta de victoria que me alejaba de mi vida anterior y me acercaba a la persona en la que me estaba convirtiendo. Pero no fueron solo las ganancias materiales las que marcaron mi viaje. Estaba recuperando el tiempo perdido, aprovechando cada oportunidad para vivir la vida que una vez solo había observado desde un segundo plano. Mi mundo se había expandido más allá de la medida, cada día un regalo que desenvolvía con manos ansiosas. Sin embargo, incluso mientras abrazaba mi nueva vida, no podía olvidar de dónde venía. Mi familia, con todas sus complejidades y desafíos, seguía siendo parte de mí, una fuerza de anclaje que me recordaba mis raíces. Mientras yacía en la cama cada noche, las luces de la ciudad proyectando sombras en las paredes de mi pequeño apartamento, no podía evitar reflexionar sobre el viaje que me había traído hasta aquí. Del hijo del medio pasado por alto a un hombre trazando su propio curso, me había liberado de las expectativas que una vez me definieron. Y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara, ya no era el Isen que había dejado atrás ese pequeño pueblo. Era alguien nuevo, alguien más valiente y fuerte, alguien que se había atrevido a soñar y había hecho realidad esos sueños. Pero mientras cerraba los ojos, los recuerdos de casa tirando de las cuerdas de mi corazón, sabía que esto era solo el comienzo. Aún quedaban muchos capítulos por escribir, muchas más aventuras por vivir. Y estaba listo para lo que viniera después. El agudo contraste entre mi recién descubierta libertad y la vida que había dejado atrás se hizo más evidente durante mi primera visita de regreso a casa. Las colinas ondulantes y las calles familiares susurraban cuentos de mi pasado mientras conducía el coche que había comprado con orgullo, un faro de mi independencia. Sentí una mezcla de anticipación y aprensión, inseguro de la recepción que me esperaba. Al entrar en el camino de acceso, la vista de mi hogar de la infancia, con su pintura descascarada y el jardín sobrecrecido donde jugaba de niño, me llenó de una nostalgia agridulce. Tomé una profunda respiración, preparándome para el encuentro que se avecinaba. La puerta se abrió antes de que pudiera siquiera tocar, revelando a mamá. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa y algo parecido a la alegría. Isen, ¿estás aquí?, exclamó, envolviéndome en un abrazo que se sentía tanto familiar como ajeno. Hola, mamá, logré decir, las miríadas de emociones dificultando hablar. Entrar a la casa fue como retroceder en el tiempo. Todo estaba como lo recordaba, pero nada se sentía igual. Las paredes resonaban con recuerdos, cada uno un recordatorio de la vida contra la que tanto había luchado por cambiar. Papá me saludó con un gesto, sus ojos buscando en los míos signos del hijo que había conocido. Las reacciones de mis hermanos variaron entre la emoción y la indiferencia, reflejo de las complejidades de nuestras relaciones. Compartí relatos de mi nueva vida, mis palabras pintando imágenes de independencia y crecimiento. Sin embargo, con cada historia, sentí una distancia creciente, una barrera invisible que crecía entre nosotros. Fue durante la cena cuando la tensión alcanzó su punto máximo. La conversación, ligera y superficial al principio, dio un giro repentino cuando la voz de mamá, teñida de acusación, cortó el parloteo. Isen, hemos oído hablar de todas tus aventuras. Debe ser agradable olvidarte completamente de tu familia mientras estás allí viviendo como un rey, dijo, sus palabras afiladas como cuchillos. Sentí un golpe de shock, seguido por una creciente marea de frustración. Mamá, no es así. Solo estoy tratando de hacer algo por mí mismo, algo que no podía hacer aquí, respondí, luchando por mantener mi voz uniforme. ¿Y qué pasa con nosotros? Tu familia, intervino papá, su decepción evidente. Pensamos que usarías tu éxito recién encontrado para ayudar aquí, para devolverle a la familia que te crió. La acusación me golpeó como un golpe físico. ¿Ayudar? Papá, he estado ayudando toda mi vida. ¿Cuándo se suponía que fuera mi turno de vivir? Mi voz se elevó, alimentada por años de resentimiento acumulado y un feroz deseo de defender mis elecciones. La habitación quedó en silencio, el aire espeso con palabras no dichas y tensiones no resueltas. Mis hermanos evitaron mi mirada, su silencio un testimonio de la brecha que se había formado entre nosotros. Fue entonces cuando Ava, mi hermana menor, habló. Isen tiene razón. Siempre ha estado ahí para nosotros, pero también se merece su propia vida.
Sus palabras, inesperadas pero bienvenidas, fueron un bálsamo para mi corazón herido. Sin embargo, también sirvieron para profundizar la división, mientras mamá y papá intercambiaban miradas de traición. El resto de la visita transcurrió en una neblina de conversaciones incómodas y silencios tensos. Intenté cerrar la brecha, explicar mi necesidad de independencia sin disminuir mi amor por ellos. Pero el abismo que se había abierto parecía demasiado amplio para cruzar. Al alejarme, el espejo retrovisor reflejaba la imagen de mi familia parada en la puerta, una mezcla de emociones agitándose dentro de mí. Sentí culpa por el dolor que había causado, ira por su incapacidad para entender y una profunda tristeza por la unidad familiar que parecía irremediablemente rota. El viaje de regreso a la ciudad fue un viaje de reflexión. Las calles que una vez representaron escape ahora se sentían como un camino que me llevaba más lejos de un hogar que ya no existía como lo recordaba. La brecha dentro de mi familia era una herida que el tiempo solo no podía curar, y la realización pesaba mucho sobre mí. Sin embargo, en medio de la agitación, echó raíces una resolución. No permitiría que esta brecha nos definiera. Estaba decidido a encontrar una manera de reparar los puentes, de reconciliar los caminos divergentes que mi vida había tomado con la familia que aún tenía cerca. Pero mientras las luces de la ciudad me daban la bienvenida de vuelta, el paisaje familiar de mi nueva vida ofreciendo tanto consuelo como desafío, sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos. La brecha dentro de mi familia era un testimonio de la compleja danza de independencia y obligación, amor y resentimiento. Y mientras yacía en mi cama esa noche, el latido constante de la ciudad de fondo, me di cuenta de que este capítulo de mi vida estaba lejos de terminar. Había disculpas que hacer, malentendidos que aclarar y, lo más importante, relaciones que reconstruir. Pero por ahora, la brecha permanecía, un testimonio silencioso del precio de liberarse. Los primeros rayos de sol filtrándose a través de la ventana de mi apartamento me encontraron despierto, una energía inquieta corriendo por mis venas. Hoy marcaba un nuevo comienzo, no solo para mí, sino para Ava, mi hermana menor, cuya vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habíamos imaginado. Mientras avanzaba por las calles despertando de la ciudad, mis pensamientos estaban con Ava. Ella me había llamado anoche, su voz temblaba con una mezcla de miedo y emoción, para compartir su noticia. Estaba comprometida para casarse y esperando un hijo. Mi corazón se hinchó con un complejo cóctel de emociones, orgullo, preocupación, pero sobre todo, un feroz deseo de apoyarla. Al llegar a casa, el paisaje familiar de mi infancia parecía tener un aire diferente, cargado con la anticipación del anuncio de Ava. La casa, normalmente bulliciosa con el caos de la vida diaria, estaba extrañamente tranquila, como si contuviera la respiración por la noticia que cambiaría nuestra dinámica familiar. Encontré a Ava en la cocina, sus manos rodeando una taza de té, sus ojos traicionaban su nerviosismo. «Gran día», dije, intentando infundir mi voz con ánimo. «Isen, tengo miedo». «¿Cómo voy a hacer esto?», susurró, la vulnerabilidad en su voz tirando de mis entrañas. «Vas a ser una mamá increíble, Ava. Y estoy aquí para ti, en cada paso del camino», la tranquilicé, significando cada palabra. El momento de la verdad llegó con la cena, toda la familia reunida alrededor de la mesa. Ava tomó una respiración profunda, y con una mirada en mi dirección buscando apoyo, compartió su noticia. La reacción fue inmediata e intensa. La exclamación de mamá fue una nota aguda en la subsiguiente cacofonía de voces, una mezcla de felicitaciones y preocupaciones que llenaron la habitación. La cara de papá era un estudio de emociones conflictivas, el orgullo luchando con la preocupación instintiva de un padre. La discusión que siguió fue un torbellino de planificación y consejos, todos hablando uno sobre el otro en su afán de apoyar a Ava. En medio del caos, me encontré asumiendo un nuevo papel, el del hermano mayor protector, listo para proteger a Ava de las tormentas por venir. En los días siguientes, el anuncio de Ava provocó un cambio en nuestra dinámica familiar. Mis padres, inicialmente abrumados por la noticia, gradualmente se adaptaron, su aprehensión inicial dando paso a un optimismo cauteloso. Mi papel dentro de la familia evolucionó, ya que me encontré más involucrado, ayudando a preparar para la llegada del bebé y ofreciendo a Ava el apoyo que desesperadamente necesitaba. A medida que avanzaba el embarazo de Ava, también lo hacían los preparativos. La ropa de bebé comenzó a acumularse y la habitación de repuesto se transformó lentamente en un vivero,
cada paso una señal tangible de la nueva vida que estaba a punto de unirse a nuestra familia. Una tarde, mientras ayudaba a Ava a montar la cuna, la realidad de la situación me golpeó. ¿Sabes, Ava? Esto realmente está sucediendo. Vas a ser mamá, dije, el peso de la responsabilidad asentándose en ambos. Lo sé, Isen. Es aterrador, pero cuando pienso en sostener a mi bebé por primera vez, todo parece valer la pena, respondió Ava, una suave sonrisa jugando en sus labios. Los meses pasaron volando, un borrón de citas médicas, baby showers y charlas nocturnas sobre lo que deparaba el futuro. A través de todo, Ava y yo nos acercamos más, nuestro vínculo fortalecido por la anticipación compartida y los desafíos que enfrentamos juntos. Pero a medida que se acercaba la fecha de parto de Ava, una sensación de inquietud comenzó a roerme. La responsabilidad de apoyarla, de estar allí para mi sobrina o sobrino, pesaba mucho sobre mis hombros. Cuestioné mi capacidad para equilibrar estas nuevas responsabilidades con la vida que había construido para mí en la ciudad, una vida que de repente parecía egoísta frente a las necesidades de Ava. El día que Ava entró en trabajo de parto fue un testimonio de la fuerza y la resiliencia de nuestra familia. Nos reunimos en torno a ella, cada uno de nosotros desempeñando nuestro papel en la bienvenida al miembro más nuevo de nuestra familia. Al estar al lado de Ava, presenciando el milagro del nacimiento, sentí una profunda sensación de asombro y amor que desafiaba la descripción. Al sostener a mi sobrina por primera vez, sus pequeños dedos se enroscaron alrededor de los míos, un nuevo sentido de propósito echó raíces dentro de mí. Esta pequeña vida, tan frágil y preciosa, dependía de nosotros, y estaba decidido a ser el mejor tío, el mejor hermano, el mejor hijo que pudiera ser. Pero a medida que los días se convertían en semanas, y la euforia inicial daba paso a la realidad de noches sin dormir y pañales interminables, la magnitud del cambio en nuestras vidas se hizo completamente aparente. Ava, a pesar de su amor por su hija, luchaba con las demandas de la maternidad, y mis padres, aunque apoyaban, estaban estirados al límite por las responsabilidades añadidas. Me encontré dividido entre mi vida en la ciudad y las necesidades de mi familia. El equilibrio que había trabajado tanto para lograr parecía desmoronarse bajo el peso de estas nuevas responsabilidades. Mis visitas a casa se volvieron más frecuentes, cada viaje un recordatorio de la doble vida que ahora llevaba. Y mientras navegaba esta nueva realidad, la línea entre la vida que había elegido para mí y la vida para la que se me necesitaba en casa se difuminaba. La responsabilidad de apoyar a Ava y a su hija, de ser un pilar para mi familia, era un manto que llevaba con orgullo, pero también traía consigo una sensación de confinamiento, un recordatorio de los lazos que me ataban a un pasado que había buscado escapar. Sin embargo, en medio del caos y los desafíos, había momentos de pura alegría. Ver crecer a mi sobrina, ver a Ava abrazar la maternidad con una fuerza que no sabía que tenía, y sentir los lazos de nuestra familia fortalecerse frente a la adversidad, me hizo darme cuenta de que estas nuevas responsabilidades, aunque desalentadoras, también eran un regalo. Pero mientras yacía despierto por la noche, el silencio de la ciudad a mi alrededor, no podía evitar preguntarme sobre el futuro. ¿Cómo equilibraría las demandas de mi nuevo papel con los sueños que aún albergaba? ¿Cómo evolucionaría nuestra dinámica familiar con esta nueva adición? Estas preguntas, y muchas más, giraban en mi mente, un recordatorio constante de que la vida, con todos sus giros y vueltas, era un viaje de descubrimiento. Y mientras me adormecía, la imagen de la sonrisa de mi sobrina impresa en mi mente, sabía que, pase lo que pase en el futuro, estaba listo para enfrentarlo de frente. Pero por ahora, el viaje continuaba, cada día un paso hacia lo desconocido, cada desafío una oportunidad para crecer. Y en medio de todo, el amor de mi familia, tanto vieja como nueva, era un faro que me guiaba a través de la oscuridad, un recordatorio de que, sin importar a dónde me llevara la vida, nunca estaría solo. El mundo fuera de mi ventana estaba bañado con los tonos dorados del amanecer, pintando el paisaje urbano con una luz que parecía prometer nuevos comienzos. Era una vista que había llegado a apreciar, un recordatorio diario de que, no importa la oscuridad de la noche, el sol siempre saldría. Hoy, esa promesa se sentía más conmovedora que nunca mientras me encontraba en la encrucijada de mi vida, listo para embarcarme en un viaje de autodescubrimiento. Respiré hondo, el aire fresco y vigorizante, alimentando mi determinación. Los últimos meses habían sido un torbellino de cambios,
Cada día una lección en equilibrar los innumerables roles que jugaba dentro de mi familia y la vida que me esforzaba por construir para mí mismo. Era una danza delicada, una que me había dejado tanto exaltado como exhausto, mi corazón dividido entre la ciudad que representaba mis sueños y el hogar que albergaba mi corazón. Mientras sorbía mi café matutino, el silencio de mi apartamento envolviéndome, reflexioné sobre las conversaciones que se habían convertido en una constante de mis visitas a casa. Cada viaje era un tapiz de risas, lágrimas y discusiones sinceras, momentos que habían ido cerrando lentamente la brecha dentro de mi familia. Isen, realmente has dado un paso adelante por Ava y el bebé. Estamos orgullosos de ti, había dicho papá durante mi última visita, sus palabras un bálsamo para mi alma. Gracias, papá. No ha sido fácil, pero no lo cambiaría por nada en el mundo, respondí, mi voz cargada de emoción. Fue durante esas visitas que comencé a entender la verdadera naturaleza de mi viaje. No se trataba solo de encontrar mi lugar en el mundo, se trataba de entrelazar los hilos de mis sueños con el tejido de mi familia, creando un tapiz que era únicamente nuestro. El desafío, sin embargo, radicaba en mantener mi propia identidad en medio de las demandas de mis nuevas responsabilidades. Me encontré constantemente navegando la fina línea entre apoyar a mi familia y perseguir mis ambiciones, un acto de equilibrio que probaba mis límites. Sin embargo, con cada desafío, crecí más fuerte, más resistente. Aprendí a priorizar, a establecer límites y a pedir ayuda cuando la necesitaba. Mi familia, a su vez, comenzó a verme no solo como el hijo y hermano confiable, sino como un individuo con sueños y aspiraciones propias. Fue en un día otoñal crujiente, la ciudad inundada con los colores vibrantes de las hojas cambiando, que me encontré compartiendo mis luchas con Jack, mi amigo y confidente siempre presente. Isen, amigo, lo estás haciendo genial. Pero no olvides vivir para ti también. Tienes tanto potencial, no lo desperdicies, aconsejó Jack, sus palabras resonando con los pensamientos que habían estado girando en mi mente. Tienes razón, Jack. Es hora de que comience a enfocarme en mi futuro también, reconocí, una sensación de claridad amaneciendo en mí. Armado con esta nueva perspectiva, comencé a reservar tiempo para mis propias empresas. Me inscribí en clases nocturnas, ansioso por expandir mi conocimiento y habilidades, cada lección acercándome un paso más a mis sueños. La sensación de logro que venía con cada curso completado era estimulante, un testimonio de mi capacidad para forjar mi propio camino mientras permanecía anclado a mi familia. Pero no solo mi carrera floreció bajo este nuevo régimen. Mi vida personal también comenzó a tomar forma de maneras que nunca había imaginado. Conocí personas que compartían mis pasiones, formando lazos que enriquecían mi vida y ampliaban mis horizontes. Exploré la ciudad con ojos frescos, descubriendo joyas ocultas e indulgiéndome en la vibrante cultura que inicialmente me había atraído. A medida que cambiaban las estaciones, también lo hacía yo. El joven incierto que había dejado su hogar en busca de sí mismo había evolucionado en alguien confiado y motivado, pero profundamente conectado con sus raíces. Mi familia notó el cambio también, su aprensión inicial dando paso a la admiración y el apoyo. Isen, estamos asombrados por todo lo que has logrado. Realmente has encontrado tu camino, dijo mamá durante una cena familiar, sus ojos brillando de orgullo. Ha sido un viaje, mamá. Pero me he dado cuenta de que encontrar mi camino no significa alejarme de ustedes. Significa construir una vida que los incluya, sin importar dónde esté, respondí, el corazón lleno. Y así, mientras me paro al alba de un nuevo día, estoy lleno de gratitud por las lecciones aprendidas y los desafíos superados. El camino por delante sigue siendo incierto, el equilibrio entre la familia y el crecimiento personal un trabajo constante en progreso. Pero estoy listo para lo que venga después, armado con el conocimiento de que el amor y el apoyo de mi familia es la brújula que me guía. Hoy, mientras salgo a la ciudad, el sol subiendo más alto en el cielo, lo hago con un sentido de propósito y determinación. La jornada para encontrar mi camino es continua, un camino pavimentado con sueños, responsabilidad y amor. Y mientras navego por los giros y vueltas de la vida, lo hago con la confianza de que, sin importar a dónde vaya, nunca perderé de vista de dónde vengo. Pero por ahora, la historia continúa, cada capítulo una nueva aventura esperando ser escrita. Y mientras abrazo las incertidumbres del futuro, lo hago con el entendimiento de que encontrar mi camino no es un destino, sino un viaje, uno en el que tengo el privilegio de embarcarme,
rodeado de las personas que significan el mundo para mí.